Bueno, muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, tu canal Beto Worldwide, que es el canal donde hablamos sobre all things English. El día de hoy vamos a hablar sobre el past progressive en su forma interrogativa, ¿ok? Vamos a hablar de esto y mientras tanto, antes de comenzar con la clase, te pido por favor que te suscribas al canal, dale like, comparte este video con el que tú creas que más le sirva y lo más importante, te agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón tu gran apoyo y sobre todo que estés en la clase y que te sirva. Espero que te sirva mucho esta sección, ¿ok? Vamos por todo. A ver, venga, aquí estamos en la parte de la past progressive, ¿ok? Como habíamos comentado en la clase anterior, o en las clases anteriores del pasado progresivo, son acciones que estaban ocurriendo. Recuerden, el pasado progresivo son acciones que estaban ocurriendo en un momento específico, ¿ok? Son acciones. Y, por ende, estas ocasiones, estos momentos específicos, frecuentemente fueron interrumpidos o usualmente estas acciones siempre suelen ser interrumpidas por otra acción. Pero en esta cuestión vamos a hablar de la forma interrogativa, ¿no? La forma interrogativa en el español sería algo como esto, como ¿estabas tú yendo a la cocina? ¿Estabas tú jugando al fútbol? ¿Estabas tú charlando con María? ¿No? Entonces sería como que la estructura en español. Entonces, en inglés, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la estructura del past progressive en su forma progresiva? ¿Ok? Tienes que entender que primero siempre va el verbo to be en forma pasada. ¿Ok? Was, were. ¿Ok? Se me va ahí en su forma pasada. Luego, el sujeto puede ser you, I, they, she o nombres propios. ¿Ok? El verbo, cualquier verbo que tú quieras, y siempre tiene que ir en ing, ¿ok? Porque es un progresivo, porque está ocurriendo en ese momento. Y lo más importante, en la cuestión de progresivo, cuando es afirmación, cuando es pregunta, siempre se agrega un signo de interrogación, ¿ok? Y más que nada, quiero que entiendan el uso de esta expresión, ¿no? Hagan ustedes de cuentas como diciendo, ¿qué estaba yo haciendo? O ¿estaba yo cocinando? ¿Estaba yo cocinando cuando ocurrió tal cosa? ¿O qué estabas haciendo cuando sucedió tal cosa? ¿O qué estaba pasando? ¿No? What was happening? What was happening cuando, ¿no? Hagan ustedes de cuenta que es una expresión de ese tipo. No vamos a hablar de otros detalles, solamente quiero enfocarme a la estructura gramatical y quiero que ustedes aprendan la estructura, pero también el uso. Pero recuerden, el pasado progresivo son acciones que estaban ocurriendo en el pasado en un momento específico, ¿ok? Entonces, practiquemos simplemente la estructura gramatical del presente progresivo. Recuerden que en su forma de pregunta se agrega el signo de interrogación, siempre, ¿ok? Al final. Y el verbo to be va primero y luego el sujeto. El verbo to be va primero y luego el sujeto. Por ejemplo, were you talking with the neighbors? Were you talking with the neighbors? Como diciendo, ¿estabas hablando con los vecinos? ¿Estabas hablando? Pero ustedes se preguntarán, bueno, esa pregunta, pues sí tiene sentido, ¿no? Es como una pregunta sí o no. ¿Estamos hablando con los vecinos? Sí, pero recuerden, muchachos, hay una acción anterior a esa pregunta, ¿ok? Porque si no, no tendría sentido hacer esta pregunta. ¿Estabas hablando con los vecinos? No hay un indicativo que te diga por qué tengo que hacer esa pregunta. Entonces tiene que haber una acción, ¿no? O tiene que haber una idea posterior a esta pregunta, ya sea una acción previa o una acción posterior, ¿ok? ¿Estabas hablando con los vecinos cuando llegaron la policía? Ejemplo, ¿no? Entonces, y también tengan en cuenta la otra cuestión, el tono, la tonalidad de la pregunta. En inglés, esto sería como, were you talking with your neighbors? With the neighbors? Were you talking with the neighbors? Were you talking with the neighbors? Were you talking with the neighbors? Recuerden, were you talking with the neighbors? Recuerden siempre ese tono cuando hagan ustedes preguntas, ¿ok? En pasado progresivo, perdón. Siguiente. Were they cooking pizza when the lights went out?
Were they cooking pizza? ¿Recuerdan la estructura? Were they cooking pizza? El verbo to be en pasado simple, el pronombre personal o el sujeto, el verbo que le sigue al pronombre o el sujeto en su forma gerundio, es un gerundio, recuerden la regla aquí, y lo más importante, muchachos, el signo de interrogación y el tono de la pregunta, por supuesto. Ustedes ya saben, ya se los he repetido aquí. Were they cooking pizza? Una vez más, quiero que practiquen ustedes el tono de la pregunta. Ponle pausa a este video y practica el tono de cómo preguntar esto en pasado progresivo. Were you talking with the neighbors? Were they cooking pizza? Was I writing my essay? Okay. Was I writing my essay? Okay. Si ustedes se dan cuenta cuando hago la pregunta aquí, siempre hay una idea que continúa. Siempre hay una idea. Siempre hay una idea. Tiene que haber una idea posterior. Porque recuerden, esta pregunta que estoy haciendo se refiere a una cuestión del pasado. O sea que, was I writing my essay? Were they cooking pizza? Pero recuerda siempre el tono de la pregunta, ¿ok? Bueno, muchachos, eso sería todo, ¿eh? Eso básicamente es lo que es el pasado progresivo. Son acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. Y la pregunta aquí es el signo de interrogación y el tono. Were you doing it? Were they cooking pizza? Was I writing my essay? ¿Ok? Y su tarea. Ahora vamos a cambiarle un poquito a esto, a la tarea. Quiero que ustedes me escriban esta sección, que me lo escriban. Y lo pongo así para que ustedes practiquen. Ahí hay que cambiar la estructura del verbo. Primero no va Ricardo, primero va el verbo to be, luego el sujeto. ¿Ok? Continúen con la expresión, el verbo que estemos usando aquí, cualquiera, ¿no? Busquen el significado de ese verbo y luego escríbanme el signo de interrogación. Y cuando terminen su tarea, pónganmelo en la sección de los comentarios para que yo lo pueda ver. ¿Ok? Bueno, muchachos, sin más por el momento me despido. Vamos ahora con la sección del pasado progresivo en su forma interrogativa y negativa. O sea, va a negar una pregunta. ¿Ok? Es una pregunta con negación. ¿Ok? Bueno, muchachos, si no has visto los otros videos del canal, por favor, dale clic aquí arribita. Seguramente te van a aparecer ahí. Hay una lista ahí de otras clases. Checa la que te sirva, la que te guste y compártelo con tus amigos, con tu familia, quien creas que esta clase le pueda servir, ¿ok? Bueno, muchachos, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, ¿ok? Y see you in the next installment. Bye bye.